Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Seguimos con la unidad uno, tema 2, sobre interpretación. Bueno, este tema 2 nos pide problemas de interpretación y principalmente problemas lingüísticos. Y dentro de ellos tenemos la vaguedad, la ambigüedad y el problema de las lagunas. Bueno, en primer lugar, tenemos el problema de la vaguedad, ¿verdad? ¿Qué es la vaguedad? Cuando hablamos de vaguedad, estamos hablando de incertidumbre en el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es vago y no entendemos bien el significado de esa palabra para nosotros, ¿verdad? Lo que nos interesa son las normas, ¿verdad? Entonces, existen normas muy vagas que no conocemos el verdadero alcance de esas normas. Y es un problema de interpretación, ¿verdad? Para saber hasta dónde rige un derecho que está escrito en forma vaga, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de vaguedad, estamos hablando de falta de precisión, no es preciso esa norma. No, como el lenguaje no es claro, no nos dice, por ejemplo, prohibido matar, clarísimo, ¿verdad? Es una norma que no tiene el vicio de la vaguedad. ¿Por qué? Porque es claro, es directo, se entiende correctamente. Por ejemplo, dentro de la propia Constitución Nacional tenemos varios términos que son vagos, que adolecen de este vicio de vaguedad y que dificultan en cierto sentido la aplicación de esas normas, ¿verdad? Al menos en algunos casos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nuestra Constitución nos habla de la libre expresión de la personalidad, ¿verdad? Eh, ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de lo que se llama libre expresión de la personalidad? La, la libre expresión de la personalidad puede constituir un derecho para que una persona, por ejemplo, del sexo masculino, pueda concurrir a una universidad pública o privada vestido de mujer, por ejemplo, ¿verdad? Si eso está amparado por la libre expresión de la personalidad. Y esa libre expresión de la personalidad sí tiene un límite, ¿verdad? Porque yo también puedo alegar la libre expresión de la personalidad y decir que ir en un lugar público, por ejemplo, tribunales de anatómico, de ropa interior, ¿verdad? Y decir, no, mi personalidad es esta, yo quiero vivir así y la constitución me ampara, ¿verdad? O como les digo, el alumno que va y concurre en aula, ya sea en una universidad pública, universidad privada o colegio, lo que sea, vestido de mujer, ¿verdad? Diciendo que esa es su personalidad y que el resto tiene que aceptar. Si eso está por encima de los reglamentos de la institución, ¿verdad? Porque si uno tiene una institución privada, por ejemplo, generalmente son las que más reglamentos tienen. Y se puede prohibir eso, se puede prohibir el uso de los aros en los varones, cabello largo, ¿verdad? Que parecen esos hippies. Y si se pueden amparar en la libre expresión de la personalidad, si la libre expresión de la personalidad le avala eso,
Si le avala solamente para, eh, ¿cómo es que lo voy a decir? Para irse en un bar, una discoteca, o si eso también incluye una institución pública, ¿verdad? Todo eso. En el Poder Judicial, por ejemplo, hay una acordada que prohíbe a las personas que concurran o que entren en, en los asientos de los tribunales del país de short o bermuda. Está prohibido eso, ¿verdad? No se puede entrar. ¿Será que eso colisiona con la libre expresión de la personalidad de las personas? ¿O se debe cumplir la reglamentación, la acordada? Entonces, no es clara nuestra ley fundamental en ese sentido, ¿verdad? No le pone límites, no explica con relación a qué precisamente eso se puede aplicar o defender como norma fundamental. El derecho a la intimidad, otra norma constitucional, ¿hasta dónde abarca eso? ¿Qué es, hasta dónde protege la ley eso, ¿verdad? Hoy cualquiera hace un, ¿cómo le llaman? El scratch, le publica en el, en las redes sociales, en el Facebook o otras que existan. Y, por ejemplo, la gente que vende alguna cosa, ¿verdad? Y a crédito y después le saca la foto y dice, esta persona no me paga, es un sinvergüenza, ¿verdad? Si eso no es violar la intimidad de una persona, obviamente que tiene los conductos legales para demandar a esa persona que es acreedora y no sabemos también hasta dónde nos protege el tema de la intimidad, ¿verdad? Están estos programas faranduleros que se dice, ¿verdad? Que se dicen de todo, ¿verdad? Y más todavía con relación a ciertas mujeres, modelos, ¿verdad? Y sin respetar la intimidad de ninguna de las personas. Inclusive a veces se vincula a hombres conocidos, políticos, autoridades, lo que sea, con una cierta persona y no se respeta el derecho a la intimidad, ¿verdad? Porque un senador, por ejemplo, ¿verdad? Que cumple a cabalidad su trabajo como tal, ¿qué le importa a la ciudadanía si ese senador tiene un amante, por ejemplo, ¿verdad? Y eso en las... esto es un ejemplo nomás, ¿verdad? En los programas de la farándula o diario, periódicos, se ventila como si nada, ¿verdad? Y algunos tienen que andar planteando amparo o cualquier otra acciones a los efectos de evitar que se publique sobre su datos sobre su persona, ¿verdad? Pero por eso les digo, no sabemos hasta dónde es el límite de informar, hasta dónde llega el límite de informar y hasta dónde llega el límite de prohibir, o sea que hacer uso efectivo del derecho a la intimidad, ¿verdad? Y tenemos varias, ¿verdad? Por ejemplo, grave conmoción interior. ¿Quién entiende, verdad? Que se puede plantear una, como que se llama, un estado de excepción, o se puede decretar un estado de excepción si existe una grave conmoción interior, dice nuestra Carta Magna. Pero, ¿qué es una grave conmoción interior? Que existan muchos asesinatos, que exista manifestaciones, que esas manifestaciones sean violentas, que no sean violentas. ¿Qué es grave conmoción interior? ¿Quién va a interpretar qué es grave conmoción interior? Y si se ajusta ese hecho como grave conmoción interior para declarar un estado de excepción. ¿Entienden, verdad? La cuestión está en que es vaga la norma, ¿verdad? No sabemos
por ejemplo, nos dice también derechos de las personas de tercera edad. ¿Quiénes son las personas de tercera edad? Enseguida nos viene a la cabeza los ancianos, ¿verdad? Pero no sabemos desde qué edad se le puede llamar personas de tercera edad, porque no hay una ley que establezca eso. Entonces, una persona de 60 años o 50 o 70, ¿a partir de dónde empieza la tercera edad? No está regulado eso, ¿verdad? O sea, nuestra constitución dice derechos de personas de tercera edad, pero yo puedo tener, qué sé yo, 72 años y me voy a reclamar un derecho y me dicen, no, tercera edad a partir de los 80. ¿Y qué le voy a decir yo, verdad? Porque no está regulado, ¿verdad? No puedo decirle, no, la ley tal dice que a partir de 70 años. No existe, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, la vaguedad es una propiedad de la referencia de los predicados, ¿verdad? Es una parte de la oración, o sea, el predicado es una parte de la oración en que se dice algo del sujeto. Entonces, allí estamos ante un problema de vaguedad, de aplicación de las leyes y después vamos a ver los que se puede subsanar, digamos, en la aplicación y lo que se debe subsanar, porque el juez sí o sí, o los jueces sí o sí tienen que resolver la cuestión, ¿verdad? No puede decir, ay, no, es muy vago, esto no puedo resolver. O da o no da, es la cuestión, ¿verdad? Al reclamo que se le hace. No puede sacar una sentencia en donde él se desentiende de la cuestión diciendo de que es vago la norma y que, que debido a la vaguedad él no va a poder resolver la cuestión. Sí o sí tiene que resolver, ya sea otorgando el derecho o denegando. ¿Está? Artículo 6 del Código Civil. Es eso. Se refiere a eso. Bueno, siguiendo el programa, tenemos el problema de la ambigüedad. Este ya es otro tipo de problema lingüístico. Cuando la palabra, específicamente en nuestro caso lo que nos interesa es la norma jurídica, ¿verdad? Cuando a la palabra de la norma jurídica se le puede atribuir más que un significado. Entonces ahí se le considera ambigua. O sea, una palabra tiene dos sentidos, se puede aplicar en ambos sentidos y ahí estamos ante un problema de ambigüedad. La ley, la norma es ambigua, se dice así, ¿verdad? Porque se entiende de una forma y se puede entender también de otra forma, ¿verdad? Digamos que puede entenderse el intérprete puede entender de una determinada forma o de otra, o sea, varias formas y admite distintas interpretaciones. Son problemas y errores que se producen a veces por la mala elaboración de la norma en el legislativo y tiene dos sentidos, igual que la Constitución, ¿verdad? También los constituyentes, ¿verdad? Pueden ser que eventualmente editen una norma ambigua que tenga doble sentido, ¿verdad? Y dependiendo del intérprete, obviamente cada uno va a querer llevar agua a su molino y darle el sentido que mejor le convenga a uno, ¿verdad? Pero eso hay que evitar, ¿verdad? Legislativamente se debe evitar caer en ambigüedades para que no exista un problema de interpretación al momento de aplicar esas normas. Bueno. Un ejemplo le voy a dar, pero no es un ejemplo jurídico, sino un ejemplo de ambigüedad.
Dice, el artista logró captar en la fotografía la esencia de la familia real. El artista logró captar en la fotografía la esencia de la familia real, ¿verdad? Esa frase puede interpretarse de dos formas, ¿verdad? Uno, como que el retrato, que es un retrato de una familia de la realeza, porque dice eh, la esencia de la familia real. Entonces, podemos pensar que se refiere a la realeza, por ejemplo, el príncipe, el rey de España, la reina de Inglaterra, a su familia se está refiriendo, es lo primero que podemos pensar, interpretar. Pero puede interpretarse también que el retrato, como un retrato realista de una familia común, de la familia de la real, ¿verdad? Una familia real, una familia cierta, una familia común, ¿verdad? Papá, mamá, hijos. Cuando hablamos de familia real, estamos hablando también de papá, mamá, hijos. Esa es la familia real constituida. Pero también tenemos la familia real, que son las personas que forman parte, ¿verdad?, de una realeza que existe todavía en el mundo, ¿verdad? Como en Europa es lo que más se da en estos casos, ¿verdad? En África también, por algunos lados, ¿verdad? Si bien ya son pocos, existen aún, ¿verdad? Entonces esta frase nos es ambigua, no sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Si se refiere a la realeza o la familia común, ordinaria, digamos. Bueno, después nuestro programa nos pide, no, continuando con la ambigüedad, tenemos la ambigüedad semántica y la ambigüedad sintáctica, ¿verdad? Bueno, en el caso de la ambigüedad semántica, es posible interpretar la oración más de una forma debido a que una palabra puede tener dos o más significados en la oración, como la anterior que les leí, ¿verdad? Que la palabra familia real es lo que es ambigua en esa oración. Entonces no sabemos si se trata de una u otra, ¿verdad? Ahí va a depender del contexto para entender esa frase, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de ambigüedad semántica, como le dije, una palabra modifica el sentido de la oración. Toda la oración se ve modificada por una palabra. Por ejemplo, banco. Si dependiendo del contexto de la oración, no sabemos si el banco es una institución financiera o es un banco asiento, ¿verdad? Te espero en el banco, ¿verdad? Es el banco el banco principal de la ciudad. Es el banco que está en el centro mismo o es la silla banco que está en la plaza del centro mismo. No sabemos, ¿verdad? Porque esa palabra modifica sustancialmente el sentido de la oración. También tenemos otras palabras como tráfico. Tráfico, acción de traficar o comercial. Tráfico de circulación de vehículos, ¿verdad? El, el tráfico está muy impregnado en la sociedad de Paraguay. Por ejemplo, una frase, ¿verdad? Me refiero al tráfico vehicular, al tráfico comercial, al tráfico de estupefacientes. O sea, esa frase, no sé, ¿en qué es lo que está impregnada la sociedad paraguaya? ¿Verdad? Estas son palabras que modifican sustancialmente el sentido de una oración. Y eso ocurre también a veces con las leyes.
que vamos a ir viendo más adelante los ejemplos y los casos específicos, ¿verdad? Bueno, después tenemos la ambigüedad sintáctica. Bueno, ¿qué es la sintaxis? Es parte de la gramática, ¿verdad? Que enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones y de esa forma expresar conceptos. Eso es la sintaxis. Más cuestión de comunicación, pero también tenemos que conocer eso porque dentro de las normas también eso tiene que tener en cuenta el legislador al momento de elaborar las normas, la sintaxis, ¿verdad? Para que obviamente no exista una dificultad en su interpretación, ¿verdad? Bueno, eh, esa tarea de la sintaxis, ¿verdad? Que es la coordinar y unir palabras para formar oraciones, tiene sus reglas, ¿verdad? No es así nomás que uno elabora una norma, elabora una oración, sino que existen reglas, ¿verdad? Para que la oración final tenga un significado correcto. Bueno, la ambigüedad sintáctica no depende, o sea que no del significado de los términos o sintagmas singulares, particulares, sino de la estructura lógica de los enunciados. En sumo, del modo en que las palabras están conectadas entre sí. Eso es la sintáctica, la sintaxis, ¿verdad? Entonces tiene que ser de un modo lógico para que después no exista problema de interpretación. Un ejemplo que acá tengo yo dice, las niñas y las ancianas enfermas fueron al sanatorio. Esa es la oración. Tiene un problema de ambigüedad porque en esta oración no sabemos o no está claro si las niñas y las ancianas están enfermas o solamente las ancianas. Porque las niñas y las ancianas enfermas fueron al sanatorio. Ambas están enfermas o solamente las ancianas. Y las niñas la acompañaron nomás, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema de sintaxis que obviamente se debe corregir a los efectos de que esa oración pueda ser entendida por el intérprete. Después tenemos el contexto. Nuestro programa nos pide el contexto. El contexto, obviamente, el contexto lingüístico, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Existen problemas para establecer el significado de los textos legales y algunos referentes al lenguaje en general y otro en el jurídico particular, ¿verdad? ¿Por qué? Por deficiencia técnica legislativa. Todo es por deficiencia técnica legislativa, ¿verdad? Y el creador de esos textos, eh, debería, ¿verdad?, tener en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos viendo, ¿verdad? Que no exista ambigüedad, que no exista, como era el primer tema, vaguedad, que no existan lagunas, etcétera, a los efectos de que el intérprete le sea fácil al intérprete realizar ese trabajo y no estar en primer lugar entrando en un trabajo pleno de interpretación para darle un significado a esa norma. O sea que yo tengo que interpretar, saber primero qué es lo que quiso el legislador y corregir sus errores dentro de una técnica de interpretación para aplicar esa norma. O sea, en primer lugar, para llegar a un significado
darle un significado a esa norma y después aplicar como, ya sea como operador de justicia, ¿verdad? Entonces dificulta este trabajo, ¿verdad? En muchos casos la solución cuando existe un problema lingüístico que puede llegar al intérprete es tener en cuenta el contexto lingüístico en que fueron usadas las palabras, las frases o fragmentos estudiados. El contexto, ¿qué es? El entorno lingüístico del cual dependen el sentido y el valor de las palabras, frases o fragmentos a ser considerados, ¿verdad? Por ejemplo, una frase: golpeó el armario con el bastón y lo rompió, ¿verdad? ¿Qué es lo que no sabemos si se rompió el bastón o se rompió el armario, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un análisis pragmático del contexto para saber qué es lo que realmente se rompió. Si es el armario o solamente rompieron el bastón, ¿verdad? Y en ese contexto tenemos varias situaciones que tenemos que ver. En primer lugar, se analiza el lugar, el tiempo, dónde ocurre, eh, contexto sociocultural, me refiero al total, no al ejemplo que le di, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las personas presentes, el tipo de relación, la información compartida concreta, el emisor de la información, el destinatario, el enunciado y el tono del mensaje inclusive, a los efectos de entender conforme al contexto, ¿verdad? Yo tengo alrededor, digamos, ¿verdad? Yo tengo que ver todo eso para llegar a una interpretación correcta de la oración, en este caso de las normas, para poder aplicar cuando exista un problema de interpretación, ¿verdad? Yo no sé si en qué casos me va a ser favorable una determinada oración y en qué casos no, ¿verdad? Y entonces tengo que ver a veces el contexto utilizado para ello. Si, si se dijo en broma, si se dijo en serio, si se refiere a un grupo de personas, si se refiere a una determinada profesión, ¿verdad? Porque los lenguajes son diferentes de acuerdo a la aplicación de la norma, dependiendo también la profesión. La interpretación que tiene que hacer el juez a los contratos, por ejemplo, contrato de obra, contrato laboral, contrato de servicio. O sea, cada uno tiene que adentrarse de los términos que exista para interpretar la, los escritos, ¿verdad? Tanto los contratos, las normas y dónde aplicar conforme al contexto. Cada uno, como le digo, tiene un significado diferente en tal o cual situación. Entonces, a veces también hay que tener en cuenta dónde estamos parados, digamos, para la aplicación de esa norma para tal caso, ¿verdad? Bueno, no quiero nomás extender demasiado, entonces voy a, a desarrollar la última, desde la mitad hasta la última parte de este tema del programa en la otra clase, ¿verdad? Para, para no ser muy agotador y muy largo los tutoriales, ¿verdad? Porque a veces cuando es demasiado largo ya resulta un poco cansativo verlo y aunque sea cansativo no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque es lo que hay, ¿verdad? Es lo que tenemos, pero es también lo que eventualmente se podría desarrollar en clase presencial.
Entonces, vamos a quedarnos por hoy hasta aquí. Y en la próxima clase vamos a continuar con el desarrollo y vamos a culminar el tema 2, ¿verdad? El tema 2, así para ir no tan despacio, ¿verdad? Pero también sin apurarnos, para que podamos captar y que no tengamos problemas después de que la saturación de información también nos llegue a confundir o a complicar el estudio. Bueno, por hoy nos quedamos aquí y la próxima clase, como les dije, desarrollaremos o terminaremos el tema 1. Terminamos con el desarrollo en la próxima. Que tengan todos buenas noches y nos vemos la próxima.